Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Hermosísimos, hermosísimas, pues bienvenidas a este programa, el segundo programa ya de Mujer 180 grados. El día de hoy pues vamos a compartir un tema muy valioso. Sin embargo, antes de entrar a ese tema quiero platicarte de este concepto de Mujer 180 grados. Y precisamente es esta parte, como quizás si me has seguido en la fanpage y si no, te recomiendo y te sugiero que la veas, la revises, porque precisamente es cómo empoderarnos, cómo lograr esta parte de amarme, de quererme, de aceptarme y de poner en equilibrio mis áreas de vida e ir precisamente con este cambio de 180 grados. Y este cambio de 180 grados que sea en cada una de tus áreas de vida, de pareja, de finanzas, con los hijos, con las amistades, en tu salud física, en tu desarrollo espiritual, en todo lo que es la parte de tu desarrollo integral, ¿no? Entonces, por ello, el que se llame Mujer 180 grados, porque precisamente trabajando todo esto y logrando este equilibrio en todas tus áreas de vida vas a poder, pues también, si ya tienes hijos, compartir esto a tus hijos para que también tengan equilibrio en sus vidas. Si no los tienes, pues también precisamente para que desde una vida integral, desde una vida consciente, pues puedas conducirte de esa manera para lograr tus objetivos y que entonces pues vibres precisamente en esa frecuencia donde tu pareja holística ya está y que también se está enfocando pues en ese crecimiento y en ese desarrollo integral y que juntos puedan formar pues esa familia feliz, amorosa, armoniosa y consciente. Y a su vez, pues más adelante los pequeñitos, ¿no? Y muy bien, pues bueno, ya adentrándonos un poquito más al tema del día de hoy, pues compartir y específicamente este tema, si me apoyas por favor con la imagen, este tema precisamente es por solicitud de varios papás, mamás, que han asistido al taller que imparte una servidora, Elena Bolaños Medel, Yo Soy Amor, que es un taller enfocado a pequeñitos de 5 a 11 años. Y bueno, también que ya viene por ahí próxima fecha, 5 de agosto, para Yo Soy Amor Babies. Entonces, este tema que me han preguntado los papis, ¿no? De repente, dice, berrinches, hijos y padres, ¿no? Haciendo cambios conscientes. ¿Y por qué esta parte de el berrinches padres e hijos, ¿no? O hijos y padres. ¿Por qué? Porque precisamente hemos hablado a través de la fanpage o en los talleres que lo importante de cómo vamos conduciendo o apoyando a nuestros hijos es qué es lo que estamos haciendo con nosotros, qué está sucediendo como padres, qué está sucediendo con nosotros como personas y qué está sucediendo con nuestra pareja. Entonces, si yo como persona, ante las situaciones de la vida, tengo reacciones de enojo, de enfado, de berrinche, de tristeza, de frustración, y a su vez eso mismo hago con mi hijo, eso mismo hago con mi pareja, mi hijo está observándome cuando voy manejando, cuando vamos en el transporte, cuando vamos en la calle, que voy actuando de esta manera, generando actitudes de berrinches, actitudes de enojo, de enfado. Mi hijo, mis hijos aprenden a qué es la manera en la que se maneja una situación así. Por ello, la importancia del tema del día de hoy y a solicitud de ustedes, pues también compartirlo. Esta parte de hacernos conscientes precisamente es generar este cambio, ¿no? Como personas, como padres, tener un crecimiento, una transformación y manejarnos de manera diferente. Pero ¿de dónde viene toda esta parte de manejarnos desde el conflicto, desde la guerra? Y esto es precisamente como hemos aprendido a través de la historia, ¿no? A través de la familia, de la sociedad, de la cultura, ha sido a vivirnos a través del conflicto, de la pelea, de lucha de poderes, ¿no? Del quién tiene más, quién tiene menos, quién es más, quién es menos. Y entonces encontrarnos ante una situación de más allá de un crecimiento, un tema de involución inclusive, de estar conflictuándonos con nosotros mismos, y lo que proyectamos es el conflicto con papá, con mamá, con hermanos, con gente en la calle, personas en la calle que a lo mejor nos ofrecen un servicio, con los hijos, con la pareja.
Y esto es lo que vamos viviendo en el día a día. Esto es un aprendizaje, como les decía, porque pues así la manera en cómo los países han resuelto o han pretendido resolver los conflictos ha sido en guerra, ¿no? De a ver quién tiene mayor cantidad de ejército, o las armas más poderosas, qué país es más poderoso, ¿no? Que es el que tiene pues el armamento quizás que llega a dañar más a otros países. O en cuanto a la economía, ¿no? Quién tiene mayores recursos. Y bueno, ha surgido de esta manera. A nivel micro, hablando del tema de familia, pues estamos viendo que en casita mamá y papá quizás pelean, quizás discuten, ante alguna situación de crisis económica o ante alguna situación donde no saben cómo manejar el tema de las familias, ¿no? De los abuelos, de los tíos, y llegan a entrar en disputas, ¿no? Por el mismo quizás defender su postura o la postura de la familia. Entonces se llega a generar conflicto dentro de la misma familia por esta parte de querer tener quizás la razón, ¿no? De defender tu postura, el lado que tú consideras que es lo verdadero, ¿no? O lo real para ti. Y de ahí nos vamos pues a la parte también como parejas, ¿no? De estarnos viviendo en el conflicto, de vivirse quizás en el amor, en la paz y en la armonía, y que esto mismo se va a trascender hacia nuestros hijos. Entonces, si me apoyas por favor, Cari, con el vaso medio lleno y el vaso medio vacío, ¿no? De repente esta parte de estas interpretaciones que tenemos cada uno acerca de lo que vamos experimentando, de lo que vamos viviendo, ¿no? De repente esta postura de si yo me pongo de este lado, ¿no? Y te digo qué es lo que observo, te voy a decir qué es lo que observo desde mi posición, desde la visión que yo tengo del panorama, ¿no? Y entonces yo te puedo decir, pues veo un cuadro, veo una pared, veo una lámpara y todo lo que yo puedo ver desde aquí. Sin embargo, si tú estás posicionado del otro lado, lo que vas a observar hacia acá van a ser cosas diferentes. Entonces, en el día a día así nos va sucediendo, ¿no? Que yo observo lo que hay aquí, lo defiendo a capa y espada, ¿no? Mientras la otra persona también. Si hablamos en el tema como padres, como pareja, entonces lo que estoy haciendo es continuamente defender y pelear por la postura en la que yo vivo, y mi pareja igual defiende la postura en la que vive. En esta parte es mi pareja o el papá, ¿no? Tiene un aprendizaje, unos condicionamientos y una historia diferente a la que yo he vivido. Aunque en sí vamos a encontrar relaciones, porque por ahí el tema del taller que impartimos en la gira, mi pareja, mi reflejo, precisamente porque nos atrajimos, porque hay temas similares, sin embargo experimentados de manera diferente. Y entonces en esta postura como padres, como seres, empezamos a tener una lucha constante de poderes, una lucha de defender el cómo yo estoy percibiendo lo que tengo enfrente, y mi pareja o el papá de mis hijos pues está observando algo diferente, ¿no? En esta parte, como le llamamos, ¿no? El vaso medio lleno, medio vacío, es dependiendo de tus circunstancias de vida, de tus experiencias, del cómo aprendiste a ver las cosas, a experimentar las situaciones, es como vas a ver ese vaso medio lleno, ese vaso medio vacío. Es como vas a ver ante una circunstancia que se te presenta en la vida, si lo ves desde la tragedia o lo ves desde la comedia, es decir, si lo ves como una oportunidad de crecimiento, de avanzar, de lograr más cosas, o lo ves desde la queja, el juicio, desde el pobrecito de mí, otra vez me volvió a pasar, siempre me sucede lo mismo. ¿Y qué sucede cuando nuestros hijos nos ven en esta lucha? En el yo tengo la razón, es que hay que hacerlo así, es que tú sí le das permiso, es que yo no, es que tú le consecuentas, es que no. Esa lucha de poderes es lo mismo que están aprendiendo nuestros hijos. Lo vemos en la escuela o con los hermanitos o con los primos, que esta misma conducta que estamos teniendo nosotros
como padres, como seres, es la misma conducta que van repitiendo nuestros hijos. Ya vi que si mi mamá llora después de un conflicto, mi papá le dice bueno, ¿no? Y entonces cede ante las peticiones de la mamá. Entonces aprendo a ser manipulador, ¿no? Ya sé, entonces lloro, pataleo, hago un berrinche y ya sé entonces que con eso van a ceder ante aquello que yo quiero. Entonces de repente esta parte de mi hijo está haciendo berrinches, ¿no? Mi hijo es manipulador, pues hay que revisar primero en uno mismo de qué manera estoy siendo manipulador, conmigo mismo o con otras personas, ¿no? Que mi hijo dice mentiras, eso de dónde lo aprendió, dónde lo vio, ¿no? De repente caemos inconscientemente en las mentiras, ¿no? Te habla mi tía, y de repente si es una tía con la que no quieres hablar, dile que no estoy, ¿no? Entonces, esta parte de la congruencia como padres no la estamos viviendo. Por tanto, nuestros hijos lo que aprenden es lo que repiten. Si lo que aprenden es a experimentar la vida a través de excusas, de juzgarse, de criticarse, eso mismo es lo que van a estar repitiendo. Van a justificar el por qué no hacen una tarea, van a justificar el por qué le contestan de una manera inadecuada o no armoniosa a la maestra, al maestro. Van a enjuiciar a otras personas, quizás porque te han visto que te juzgas, que te autoexiges demasiado o que exiges a otras personas, a tu pareja, a tu familia demasiado. Entonces es como irnos viendo, irnos espejeando en nuestros hijos para que podamos entonces comprender. Hay un término que les comento mucho, que es desmenuzar las situaciones que estamos experimentando para llegar al fondo, ¿no? Es qué situación, qué emociones o qué lección es lo que me está indicando esa situación. Si no la alcanzas a ver o dices, ya, no importa, no quiero hacerle caso, y te enojas tú también, es algo que se va a estar repitiendo constante y constantemente. Para que haya estos cambios, precisamente requerimos el observar, el ver más allá de lo que ven los ojos físicos, qué hay detrás de ese berrinche, qué hay detrás de ese enojo. De repente podemos, como mamás, ¿no? como papás, encontrarnos abrumados, quizás por el trabajo, la computadora, la situación del mundo, todas las situaciones que se nos van presentando en el día a día, ¿no? Entonces, como aquí lo ven en la imagen, nos saturamos y nos embotamos en una cantidad importante de actividades. Y de repente, quienes me conocen o por ahí han ido a los talleres, les he compartido, pasé alrededor de 10 años con dolores de cabeza, ¿no? Y medicamentos, y les platico que pues mi bolsa eran bolsas esas grandes, era una farmacia ambulante, ¿no? Y entonces, cuando sané, más allá de los medicamentos que realmente no me estaban ayudando, era el encontrar que me estaba embotando en una cantidad importante de cosas, de actividades, de dinámicas, de cuestionamientos, de estarme saturando, y la cabeza lo que decía es para. O sea, para y descansa. ¿Por qué? Porque esas situaciones a veces me llevaban a no querer estar como en lugares con mucha gente, o querer estar en mi recámara con silencio, ¿no? Con poca luz. ¿Qué es lo que te está diciendo esa situación? Que te estás embotando, que te estás saturando de cosas, llegas a este desequilibrio, llegas al desequilibrio con tu pareja también, que llega de casa igual abrumado de situaciones, llegan los hijos queriendo compartirte cosas y tú saturada, tu esposo saturado, y entonces, se hace un conflicto familiar, ¿no? Que incluso te puede empezar a platicar tu hijo algo, y muchas veces pasa eso, que estás tan embotado de muchas situaciones que ni siquiera estás en el aquí ni en la ahora y no estás escuchando lo que te están compartiendo, ¿no? Entonces vamos viendo, te vas dando cuenta cómo el desequilibrio, por un lado que traemos esta información, esta programación de conflicto, ¿no? Que eso no quiere decir que nos vamos a vivir toda la vida así,
¿no? Significa que te hagas consciente de que traemos cierta información y que podemos hacer cambios para que esa información que está a nivel subconsciente la transformemos y digamos muchas gracias, hoy ya no me ayudas, y entonces me empiezo a llenar de una programación de experiencias amorosas, armoniosas, en equilibrio, ¿no? Con paz, con tranquilidad. Para ello, llegar a esta parte donde te encuentras y dices, no, bueno, sí, me he encontrado con situaciones que me he generado desequilibrio, como saturándome de trabajo, quizás ya en un trabajo que no amas, ¿no? Y que quizás quieres tener un cambio y no lo has hecho por miedos, por prejuicios, por cómo voy a soltar esto. También situaciones de pareja que quizás ya no estás como tan de acuerdo en cómo se están llevando las situaciones de pareja y no sabes cómo solucionarlas, no sabes cómo encontrar un equilibrio ahí. Quizás también en esta parte de las finanzas y te sientes presionada, te sientes quizás desesperada de no saber cómo para dónde encontrar la respuesta. Y toda esa suma de situaciones de desequilibrio pues te llevan a tener reacciones de desequilibrio. Y entonces si nuestros hijos lo que están percibiendo es no sé cómo manejar todos estos temas, nuestros hijos también aprenden a no sé cómo manejar todos estos temas. Llevándolo a la parte de los hijos es el tema de la escuela, el tema quizás de tener en orden sus útiles, el hacer sus tareas. Ese es su mundo, esa es su rueda de vida, ¿no? Su parte de desarrollo espiritual, la parte de la relación con los papás, la parte de sus amistades, cómo están todas sus áreas de vida, incluso su tema de finanzas, porque también es bien importante. En los hijos no, digo, si en nosotros no hubo como esa cultura de aprender a cómo manejar las finanzas, por cultura, por familia, y no se nos mostró el caminito, pues tampoco se lo estamos enseñando a nuestros hijos, y también es un área de vida de nuestros hijos, cómo manejan sus finanzas, ¿no? Entonces, pues nuestros hijos también están creando dentro de su rueda de vida un desequilibrio, y esa rueda de vida pues seguramente es muy espejito de nuestra rueda de vida. ¿Qué pasa cuando en esta parte de nuestros hijos están observando que yo le digo a mi pareja, que yo le digo al papá, ¿no? Y el papá me dice a mí todo este tiempo de, ¿no? Como un telescopio de estarnos diciendo, a ver, ¿qué observo en ti? Ay, pues que eres enojón, que eres, pues que no apoyas aquí en la casa, que quizás no te alcanza el dinero, o que pues vienes y gritas, que tienes estas deficiencias. Estamos todo el tiempo observando hacia la pareja, hacia las personas. Nuestros hijos aprenden a hacer lo mismo. Y entonces de repente estamos así con la pareja y los hijos observan de, mira, es que es tema de estar viendo hacia allá, ¿no? Hacia afuera. Y entonces al rato ese telescopio se voltea hacia nosotros, como papás. Y entonces el juicio y la crítica que hemos emitido como papás, los hijos también aprenden a hacerlo hacia los padres, porque quizás también nos han escuchado y nos han visto cómo lo hacemos también incluso con nuestros propios padres, que tanto juzgas a tu papá, a tu mamá, a tu familia, y es lo mismo que aprenden. Como vas viendo cómo todo se va relacionando, la información que traigo de sociedad, de cultura, por otra parte la información de quizás cómo vivió mis padres, cómo vivieron sus experiencias como pareja, cómo vivimos como familia, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, cómo se vivieron como familia, cómo fue esa educación hacia los hijos, si fue una educación amorosa, armoniosa, donde podías hablar abiertamente y de todos los temas, o fue una educación quizás con mucha estructura, mucha disciplina, mucho juicio, crítica, y quizás como muy reducida, ¿no? La comunicación hacia temas sexuales, hacia el cómo te sientes, ¿no? Era quizás una educación más impuesta, más pues de mandato, ¿no? De parte de los papás.
Sin embargo, fue la manera que aprendieron, ¿no? Fue la manera como lo vivieron en esa época. Sin embargo, el observar desde el amor, desde esa mirada de amor hacia esa educación de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, es comprender qué cosas han desencadenado dentro de cómo se educó a los hijos, es decir, a nuestros padres, a nuestros abuelos, nuestros papás hacia nosotros, y qué cambios estamos dispuestos a hacer, qué cambios de 180 grados estamos dispuestos a hacer en la educación hacia nuestros hijos, porque como lo he comentado, si lo sigues haciendo de la misma manera que lo has hecho hasta el día de hoy, con tus hijos pequeños o tus hijos adolescentes o tus hijos adultos, vas a encontrar la misma respuesta, vas a encontrar los mismos resultados. Para entonces tener un resultado diferente, sí requieres hacerlo diferente, requieres encontrar maneras de comunicación diferente, requieres el empoderarte, requieres el ver hacia adentro, ver hacia ti, qué situaciones requieres modificar, comprender y ver desde otra perspectiva, dejar este ángulo de ver de aquí hacia allá y entonces empezar a darte la oportunidad de explorar la vida desde diferentes ángulos, para que lo que estés observando en algún momento dado puedas estar en la misma perspectiva de tus hijos y comprender desde el amor que lo que están viendo ellos, viviendo y experimentando es algo diferente. Es quizá una época diferente, con gustos diferentes, con una comunicación diferente, incluso con una tecnología diferente. Y entonces esa mirada desde el amor, poder acompañar a tu hijo o a tus hijos y en ese acompañamiento hacerte consciente y que se hagan conscientes que tienen unas alas enormes, unas alas tan grandes para poder volar, para poder cumplir todos sus sueños. Y este acompañamiento es posible siempre y cuando tú también te acompañes, te permitas acompañarte y te permitas quizás que otras personas que vayan estando en tu camino, ya sea a través de libros, películas, cursos que tomes, te ayuden en ese caminito de crecimiento y de evolución, para que entonces sí puedas ver las cosas de manera diferente. Dentro de este proceso de autoconocimiento implica sí el sumergirte en qué situaciones de vida, qué situaciones he experimentado, incluso desde la infancia, incluso el meterte un poquito a tu árbol familiar y conocer la historia de tu familia. Puede suceder que te estés viviendo en situación de mucha tristeza o dolor, o que dentro de ese camino empieces a encontrar situaciones que quizás tu abuela, tus abuelos, tus padres experimentaron de dolor y de tristeza. Sin embargo, yo te sugeriría que pidas así con todo tu corazón, porque todo lo que tú pides se da para el universo como un hecho, que pidas que tu proceso de autoconocimiento, que esta claridad que está llegando a ti, que sea a través del amor, que sea una experiencia amorosa, que sea una experiencia de luz, que sea una experiencia acompañada todo el tiempo por grandes maestros, por ti mismo que eres tu gran maestro y tu gran acompañante, y que entonces toda esta claridad que vaya llegando a tu vida del para qué has experimentado las situaciones que has vivido, las puedas comprender desde el amor, sin juzgarte, sin criticarte y sin juzgar ni criticar a las personas que han estado en tu camino, incluida tu familia. Para ello, precisamente, pues es estos temas que estamos abordando. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos con este tema de berrinches, hijos y padres, un crecimiento constante a la conciencia. Gracias.